al contestarla, muchos que a lo mejor no se creen con un espíritu científico se van a ver reflejados y sí lo tienen, ¿eh? Entonces, me ha hecho una pregunta que te la contesto súper rápidamente. Primera, fundamental, tener curiosidad insaciable por el saber con mayúsculas, tener una curiosidad y un entusiasmo y una admiración por el descubrir y el conocer cosas nuevas, de cualquier tipo de cosas, de cualquier tipo de ciencia. Ya hemos dicho en otro momento que la ciencia es una. Me acuerdo una vez que te comenté una frase que leí en la televisión que decía: la fragmentación del conocimiento aflige la ciencia. La ciencia es una, y nosotros podemos saber de medicina, de arqueología, de matemáticas, de física, de filosofía, de antropología, de cualquier materia. En el fondo todas forman parte de una sola ciencia, la ciencia del universo, una. Entonces, vuelvo a decir, primera cosa fundamental que tiene que tener un científico es curiosidad infinita por el saber, y acompañando esta curiosidad, admiración y entusiasmo cada vez que descubren o conocen algo nuevo. Esa es la primera y fundamental. Y la segunda, tan importante como la primera, hacerle caso a su intuición, no seguir las normas establecidas, ser antinormas, antileyes. Pensar que la mayoría de los descubrimientos científicos, cuando se hicieron, ese científico que descubrió esa teoría o esa ley, en ese momento estaba él solo contra el resto de la humanidad. Por ejemplo, cuando Einstein postuló la teoría de la relatividad general, Einstein nos dice en su teoría que el espacio y el tiempo no son absolutos, no son fijos, no son constantes, son flexibles, son las variables de la ecuación, y que lo único que hay constante es la velocidad de la luz. Entonces estaba contradiciendo al dios sagrado de la física hasta ese momento, que era don Isaac Newton. Isaac Newton decía que cualquier suceso en el universo se podía trasladar a un eje de coordenadas donde se fijase en un eje el tiempo y en el otro el espacio. Y este eje, por supuesto, el tiempo y el espacio eran constantes, eran inamovibles, eran inflexibles. Y ahora llega este y le dice: no, perdona, don Isaac, el tiempo y el espacio son las variables, lo único que es constante es la velocidad de la luz. En ese momento que este hombre postuló esta ley, lo normal y las leyes eran todo lo contrario. Pero este tío tenía tanta fe en su intuición que lo mantuvo firme hasta que hizo cambiar al resto del mundo. En la época de Einstein había, por ejemplo, 4.000 millones de habitantes. Pues cuando Einstein promulgó esta ley, postuló esta ley, estaba él contra 4.000 millones de habitantes. Pasados 10 o 15 años, los 4.000 millones de habitantes tuvieron que aceptar lo que este hombre había dicho, ¿sabes? Entonces, primera cuestión que tiene que tener el científico: curiosidad infinita por el saber. Segunda, hacerle caso a su intuición. Que no lo paren normas, que no lo paren leyes. Las leyes y las normas no existen en el universo. No existen moral, no existen leyes sociales. Esas las han inventado los hombres, y a lo largo del tiempo los mismos hombres han tenido que ir modificándolas porque no servían para la época en la que se estaba viviendo. Luego, que a un científico no lo puede parar una ley ni una norma, porque más adelante, con lo que él está descubriendo, esa norma o esa ley se queda obsoleta y hay que quitarla del medio. Entonces, esas son las dos características fundamentales: hacerle caso a su intuición, llevar su intuición hasta el final y, por supuesto, tener curiosidad por el saber. Con estas dos características es científico cualquiera que las tenga, por supuesto.